Hola, muy buenos días para todos y para todas. ¿Se han preguntado alguna vez, ustedes como yo, de dónde surgen las palabras que mencionamos todos los días? ¿Cómo se forman las palabras que hacen parte de nuestro discurso y nuestra enciclopedia cultural? ¿Se han preguntado por qué existen mecanismos estructurales dentro de la gramática para formar algunas palabras? Pues bien, eso se los vamos a explicar más adelante. Vamos a tratar de dormirnos un poco en el tiempo para que recordemos cómo se formó nuestra lengua y cómo se estructuraron toda la teoría para la formación de las palabras, que en sí se dieron por evolución. La historia del idioma español en España comienza con la evolución lingüística del latín vulgar y da origen a los dialectos de España. El origen del idioma español se puede rastrear en la familia de las lenguas indoeuropeas, alrededor de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Hablaban un idioma celta antiguo. Los hablantes de esta región, un área de la que luego los intelectuales se referían como España, comenzaron a aprender latín de los romanos. La combinación del idioma celta y del latín evolucionó en los que muchos denominaban latín vulgar. El latín vulgar era una forma de latín adaptada que usaba frases y palabras diferentes del latín tradicional. Cuando los visigodos tomaron el poder sobre la región llamada Hispania, el latín siguió siendo el idioma predominante y oficial de la región. Esto continuó hasta que los moros, un grupo hablante de árabe, conquistaron la región. El árabe se convirtió en la lengua predominante, excepto en ciertas regiones dominadas por los cristianos. En esas áreas, el latín vulgar seguía siendo el idioma oficial a medida que los grupos cristianos comenzaron a recuperar la España mora. El latín vulgar volvió a ser la lengua predominante en todas las regiones. Ahora bien, si el dialecto castellano, si bien predominaba el latín vulgar, adoptó una forma diferente integrando el árabe y formas de un dialecto cercano llamado mozárabe. Aproximadamente unas 3.000, 4.000 palabras del español actual derivan del árabe. Los dialectos castellanos del español comenzaron a tomar forma alrededor del siglo XIII con el rey Alfonso X de Castilla. El predominio del dialecto castellano siguió creciendo a medida que los reinos católicos se apoderaban de la mayor parte de las regiones de España. Isabel y Fernando declararon el castellano dialecto oficial. Poco tiempo después apareció El arte de la lengua castellana, una obra que ayudó a dar forma a la lengua española y normalizarla. El castellano entonces se convirtió en el idioma oficial para materiales educativos, documentos oficiales en toda España. En ciertas regiones mantuvieron diferentes dialectos. El más notable entre ellos es el andaluz, que se habla en Sevilla y sus alrededores. Y de allí llegaron con toda la colonización y la cristianización, que finalmente se convirtieron en nuestra lengua materna y nuestro idioma oficial. Ahora sí, vamos a pasar para que nuestros compañeros les expliquen cómo se forman las palabras y de ahí todo lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. La clase que vamos a ver el día de hoy obedece a un tema muy importante en la lengua castellana y se trata de la formación de palabras. A mí me gusta que mis clases sean más participativas, que los estudiantes sean los que de alguna manera la vayan dirigiendo y yo hacer como la especie de guía. ¿Sí? Entonces yo les voy diciendo y les voy resolviendo las dudas que ustedes tengan porque me gusta más que ustedes participen. ¿Sí? Entonces, en la formación de palabras, que es un tema muy importante en la lengua,
Es importante porque a veces en las redes sociales o en muchas partes nos encontramos con palabras que no sabemos de dónde han salido y a veces nos preguntamos si están bien elaboradas. Esto sí estará bien, esto estará mal. Entonces, esto es un tema del cual nos aclara un poco de qué se trata esa formación o esa creación de nuevas palabras. Por ejemplo, en la guía que tenemos en el primer punto, que dice sobre la formación de palabras. La formación de palabras, ella se divide básicamente en 4 puntos. Ahí inicialmente tenemos 2. El primero, que creo que es por derivación o por composición. ¿Qué dice la respuesta de por composición? Consiste en la formación de palabras mediante la combinación estable de otras ya existentes en la lengua. Se sirve de varios procedimientos como la sinapsia, disyunción, contraposición y aglutinación. Bueno. Entonces, por composición nos están diciendo que se forman palabras a través de otras que ya existen. Es decir, esas que ya existen no se van a modificar. Simplemente se les va a agregar algo para que se formen las nuevas palabras, ¿sí? Entonces nos dieron, por ejemplo, 4 ítems. El primero tiene que ver con la sinapsia. La sinapsia. Listo. Este punto de la sinapsia para la creación de palabras tiene que ver básicamente con la utilización de las preposiciones de, a y con, básicamente, ¿sí? Entonces, a palabras que ya existen, para crear una nueva, simplemente le agregamos la preposición de. Por ejemplo, una palabra con la preposición de sería vaso de agua. ¿Cómo se dice? ¿Vaso de agua o vaso con agua? Según ustedes, su experiencia y su conocimiento. Vaso con agua. ¿Vaso con agua o vaso de agua? Vaso con agua. Vaso de agua. ¿Por qué no vaso de agua o por qué no vaso con agua? Por cómo suena. Es por cómo suena. Este es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero sí, les voy a dar una idea más o menos. Si ustedes lo que quieren es, normalmente cuando uno pide agua, es para calmar la sed, ¿sí? Entonces, si lo que yo quiero es calmar la sed, tengo que pedir un vaso de agua. Porque es que a mí aquí no me están preguntando el de si el vaso es hecho de vidrio o de plástico, porque la duda que la gente se crea es esa. Ah, es que vaso de vidrio no hay. No nos importa de qué está el material. Esta proposición lo que quiere decir es cantidad, ¿sí? Entonces yo digo un vaso con agua, me dan un vaso y me dan 2 gotas de agua, porque no estoy especificando qué cantidad quiero. Pero ese tema es para la próxima, ¿sí? Entonces solamente como darles un ejemplo. Entonces una nueva palabra que se formó es con la preposición de vaso de agua. Si no estuviera la de, estaría vaso agua. 2 nombres diferentes, ¿sí? Entonces se habla de que utilizan la preposición. ¿Cuál otra dicen ahí? Disyunción. No, en la sinapsia. A, de y con, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, otra palabra nueva con la preposición con sería arroz con leche. Estamos utilizando en este caso la preposición con, ¿sí? Y otra sería la a. Se utiliza muy poco, que sería, por ejemplo, mando a distancia. Mando a distancia, utilizando la preposición a. Siempre las preposiciones van a ir intermedias de 2 palabras ya existentes, ¿sí o no? Se habla también en el texto de que se puede utilizar la preposición sobre, pero muy poco lo utilizamos en el español. Puede ser, por ejemplo, patines sobre ruedas o patines sobre hielo, pero muy poco lo utilizamos. Ese es uno de los ítems, la sinapsia. Otro ítem que dice ahí, ¿cuál es? En. No, después de la sinapsia, disyunción. Disyunción. La disyunción. ¿Qué dice de la disyunción? Los elementos léxicos integrantes
presentan un grado de lexicalización mayor y Sí. responden a la lectura de n más adjetivo. Entonces ese n más adjetivo es, n significa nombre. Y ustedes saben que el adjetivo es el que califica al nombre o al sustantivo, ¿sí o no? Entonces aquí en la disyunción utilizamos también dos palabras que ya existen, pero no les metemos estas preposiciones en el medio, simplemente las dos palabras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cajero automático. Es una palabra, son dos palabras, pero nótese que aquí ya nos llevan como acá la preposición en el medio, simplemente son dos palabras así sueltas, ¿cierto? Esa es en la disyunción. O otra también podría ser ahí, otro ejemplo como para ponerle un poquitico más, escaleras metálicas, ¿cierto? Como vemos, no tienen en el medio, no tienen preposiciones. Listo. ¿Cuál es el otro ítem de estos que sigue ahí en la guía? La contraposición. Bueno, la contraposición. ¿Qué dice de la contraposición el texto? Que se representa un grado más elevado de lexicalización de los elementos léxicos que escriben con un guión. Listo, entonces, a estos mismos elementos, la Real Academia de la Lengua, que es el ente que nos rige a nosotros en cuanto a la utilización del idioma, de que lo utilicemos correctamente, manda que en este caso a las dos palabras, como son por contraposición, se les pone guión en el medio, pero esas dos palabras, digamos que como el nombre lo dice, son contraposición, porque una suelta de la otra significan diferentes cosas, ¿sí? Entonces, al ponerle el guión en el medio, nosotros, como españoles, le damos una significación. Por ejemplo, ellos podríamos decir que tienen la palabra café, ¿sí o no? Tenemos la palabra café, teatro, pero con el guión en el medio, a diferencia, como ya hemos mostrado. Acá, a diferencia de las preposiciones. Aquí, a diferencia porque no las tiene. Acá las tiene, aquí no las tiene. Acá tampoco las tiene, pero tiene el guión. Entonces, las palabras café y teatro solas, digamos que quedarían sueltas. Un café es una cosa y un teatro es otra cosa. Entonces, al unirlas por medio de este guión, nos estamos dando a entender y le damos significación en el español de que en el teatro, digamos que pueden vender café o es un café donde se puede ver películas, hacer como esa asociación de los dos términos, ¿cierto? Otro término, por ejemplo, sería de esta contraposición la palabra sofá, cama. Cada uno de manera independiente van a querer significar una cosa independiente. Un sofá es para sentarme a ver televisión o a leer. Una cama es para dormir. Al unir las dos palabras por medio del guión, estoy significando que un sofá cama es un mueble que se utiliza para las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Un sofá que se puede desplegar para uno dormir. ¿Sí? Bueno, el otro ítem que sigue ahí, ¿cuál sería? El después de sinasia, disyunción y contraposición. ¿Cuál sigue? La aglutinación. Aglutinación. ¿Qué dice de la aglutinación la guía? Gráfica total de los elementos y con ella un total lexicalización. Bueno, esta la aglutinación de alguna manera, como el nombre lo dice, aglutina, porque si ustedes ven, aquí tenemos digamos que tenemos ciertas leyes. Aquí tenemos nombre más adjetivo, acá tenemos nombre más nombre, acá tenemos nombre y nombre. Entonces, en la aglutinación lo que se hace es unir todas las mezclas, perdón, unir todas las mezclas posibles, nombre más nombre, adjetivo más adjetivo, adjetivo más nombre. O sea, aquí se pueden unir todas
las reglas posibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un nombre más un adjetivo. Entonces tenemos la palabra agua y la palabra que es un nombre agua. Y tenemos la palabra aguardiente que es un adjetivo. Entonces, al unirla va a quedar aguardiente, ¿cierto? Aguardiente. Pero nótese que la palabra aguardiente aquí sí de alguna manera se mezcla, se junta toda para que suene una sola. Entonces yo digo agua, ardiente, no estoy diciendo nada. Entonces en la aglutinación sí se vale unir las palabras y que algunas de alguna manera se les desaparezca, no sé, un fonema o un morfema, no hay ningún problema. Darle una significación a esta palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra tela y tenemos la palabra araña. Entonces, al unirla, que queda toda junta, me va a quedar telaraña. Ya sabemos que independientes van a significar una cosa totalmente diferente. ¿Qué es morfema? Listo. Bueno, vamos para allá. Bueno. Entonces, ahí terminaríamos con el tema de la formación de palabras por la parte de composición, ¿cierto? Ahora pasemos a la formación de palabras por el lado de, que sigue en la guía, derivación, ¿cierto? Sí. Bueno, la formación de palabras por derivación, ¿qué dice? ¿Qué dice la respuesta? Consiste en la formación de palabras mediante la adición a los exámenes de morfemas, afijos, prefijos, hacer, deshacer, o sobre todo, sufijos, cárcel, carcelero. Bueno, yo les voy a explicar porque este tema es un poquito enredado, les voy a explicar más o menos de qué se trata. Estamos hablando en primera medida de un lesema, ¿sí? ¿Qué es un lesema? Que lo conocemos comúnmente como raíz o lesema, que es la palabra invariable en un grupo de palabras que provengan de la misma familia. Por ejemplo, ustedes tienen aquí la palabra gato, ¿sí o no? Entonces, la raíz o el lesema de la palabra gato es hasta donde me lleve las letras y que a partir de ahí se dividan otros nombres. Entonces aquí tengo, voy a tirar para acá, gato, aquí tiro otra, gatito, acá tiro otra, gata, acá tiro otra, gatúbela, ¿cierto? Entonces, todas estas palabras que yo formé aquí digamos que de alguna manera se ramifican a partir de gat, G-A-T. O sea que la raíz o el lesema de la palabra gato es gat, porque a partir de la T en adelante se pueden formar otras que le darían otra significación, ¿cierto? Entonces, ahí ahorita les voy a explicar lo que es la formación de palabras en el español, porque en el inglés es totalmente diferente, por la parte de derivación. Ya les expliqué por composición, ahora vamos a ver por derivación, ¿sí? Entonces, por derivación existen unos lesemas. ¿Qué son los lesemas? Las palabras o el conjunto de palabras que mantienen invariables en un conjunto de palabras de la misma familia. Entonces aquí tenemos la palabra gato, ¿sí? Hasta donde yo escriba la palabra, que a partir de ahí se me deriven otras o me nazcan otras palabras, esa es la raíz o lesema. Entonces, la palabra gato, la raíz es gat, hasta la T, porque a partir de la T yo puedo crear otras palabras. Gato, gatos, gatito, gatitos, gatita, gata, gatúbela. Todo lo que me nazca después de la T en adelante ya son palabras que me están naciendo y por lo tanto esas palabras en la parte del verbo, cuando estamos hablando de verbo, se llaman desinencia, que te dan el nombre del caso, del género, del número. Por aquí ya al tratarse de formación de palabras ya adquieren otro nombre, que es lo que vamos a llamar ahorita prefijos y sufijos. Entonces, como les decía ahorita, los afijos son palabras que al agregarse a una base o a una raíz simplemente modifican el significado. Entonces, un afijo, cuando se agrega al inicio de una palabra, se llama prefijo. Cuando ese afijo se agrega al final de una palabra, se llama sufijo. Y cuando se agrega en el medio de la palabra, se llama interfijo. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra
Acuerdo. Esa es una palabra común y corriente, acuerdo, ¿cierto? Pero si yo le quiero agregar un prefijo y cambiarle el significado, yo le pongo des. Ya me va a quedar desacuerdo y automáticamente me va a cambiar la significación, ¿sí? Acuerdo, estoy de acuerdo, estoy consciente de que algo sí, pero desacuerdo ya no me gusta, ya no lo quiero, ¿sí? Automáticamente me cambia la significación en ese lado porque le agregué un prefijo, ¿cierto? Bueno, hay una palabra que yo le puedo agregar. Yo tengo la palabra machete, una palabra común y corriente. Si yo le quiero cambiar la significación, le agrego un sufijo, y en este caso le voy a agregar el sufijo aso. Entonces quedaría machetazo. ¿Sí? Entonces siempre que a una palabra yo le agregue una partícula acá, es prefijo. Si se le agrego acá, es sufijo. Si se le agrego en el medio, es interfijo. Pero también existen palabras que a la vez se les puede agregar prefijo y sufijo, ¿sí? Esa sería, o sea, esta es un caso de sufijación y prefijación sencillo. Cuando yo le agrego a una misma palabra prefijo y sufijo, es un caso ya más, digamos, complejo, es un caso ya más, digamos, de una manera compuesta. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra vencer. Sí, es una palabra común y corriente. Si yo le agrego a esta palabra vencer un prefijo, ¿cómo me quedaría? Un prefijo, adelante, ¿cómo me quedaría? Ahí está vencer. Recuerden que los prefijos pueden ser des, in, con, todo lo que se le puede agregar adelante. Convencer. Yo le agregaría convencer, me quedaría convencer, ¿cierto? Sí. Ahí está convencer, ya a la palabra vencer le agregué un prefijo y automáticamente me cambió el significado. ¿Cómo hago a esta misma palabra que ya le agregué un sufijo, agregarle, que ya le agregué un prefijo, agregarle un sufijo y que me cambie el significado? ¿Cómo quedaría? Primero teníamos vencer, le agregamos con, quedó convencer. ¿Qué le puedo agregar a la terminación acá? Para que sea un caso de derivación compuesto. ¿Cuál? Convencerse. No tanto. Se puede utilizar, claro. Pero este se vendría a ser las veces de un pronombre reflexivo. Yo doy a la vez que recibo. Y los pronombres reflexivos son los que yo doy a la vez que recibo. Sí, saludarse, yo te saludo, tú me saludas. Saludarse, o sea, yo lo saludé y él me saludó. Todas estas partes que terminan en CM son pronombres reflexivos. Para que la palabra me quede totalmente compuesta, entonces sería convencimiento. Con prefijo, venci, la palabra que cambia de vencer, y miento. Ahí tenemos una palabra, un caso de derivación compuesto, que le agregamos prefijo y sufijo. ¿Sí? Ya las otras son sencillas, todo lo que termine en aso, machetazo, palazo, escobazo, lo que termine en encia, violencia, o con imprudencia, todo eso. ¿Sí? Entonces, al menos logramos dejar un poquito claro el tema que teníamos que ver ahorita. Después del descanso, vamos a ver los otros dos casos de formación de palabras. Ya les explicaré para que tengan un descansito y ahora continuamos. Bueno, yo les voy a hablar de las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son aquellas que están conformadas por palabras compuestas y palabras derivadas más un prefijo o un sufijo. Aunque también se puede dar el caso de palabras compuestas o derivadas que al agregarles un sufijo o un prefijo pasarían a ser parasintéticas. Es decir, no necesariamente tiene que comprender palabras compuestas y derivadas, sino que pueden ser palabras compuestas o derivadas que pasarían a ser parasintéticas al agregarles un sufijo o un prefijo. Me parece importante resaltar de pronto el significado de lo que corresponde a
compuesta y a palabra derivada para comprender un poco mejor cómo es este procedimiento, ¿cierto? Bueno, entonces las palabras compuestas es la unión de dos palabras que da un nuevo significado, pues como un neologismo. Estaría dentro de este grupo palabras como abrelatas, baloncesto, automóvil, saltamontes, decimosexto. Este tipo de palabras, como vemos, están conformadas por dos que pasan a dar un nuevo significado a esta nueva palabra, ¿cierto? Las palabras derivadas son aquellas palabras que conocemos como palabras primitivas que al agregarles un prefijo o un sufijo ya estaría pues como tal la palabra derivada. Por ejemplo, silla, sillón, perro, perrera, zapato, zapatería, café, cafetería, banco, banquero. Estos son algunos ejemplos a grosso modo de las palabras pues compuestas y derivadas, ¿cierto? Ahora entonces en ese caso pasaríamos a hablar de las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son palabras que se les agregan prefijos o sufijos, ¿cierto? Como tal, y ya quedarían como en palabras conformadas como parasintéticas. Por ejemplo, automovilista, submarino, radio, telefonista, descarado, encuadernado, interminable, pisa, papeles, cumpleañero, inutilizable, desinteresado, emplumado, deslumbrado o anaranjado. Bueno, por otro lado, está dentro de la formación de nuevas palabras está el acortamiento. ¿Qué quiere decir el acortamiento? Cuando se suprimen se suprimen vocablos al inicio, al intermedio o al final de una palabra. Entonces hay acortamiento de tres tipos: por aféresis, por apócope o por síncope. Por ejemplo, cuando hablamos de aféresis podemos estar hablando de la supresión ya sea de una sílaba o de una letra al inicio de una palabra. Por ejemplo, mamá, no diríamos mamá sino amá. Mira, podríamos decir ira. Autobús, podríamos decir bus. Entonces, este tipo de acortamientos serían por aféresis. Cuando hablamos de síncope o síncopa, estamos hablando de un tipo de acortamiento en el cual las las sílabas o letras intermedias estarían suprimidas. Por ejemplo, séptimo sería la forma correcta, séptimo sería la forma incorrecta de una supresión pues por síncopa, ¿cierto? Otro ejemplo por síncopa sería, en vez de administración, decir admon. Todavía sería todavía, asado, el acortamiento sería asado. Por último, el acortamiento por apócope sería cuando se pierden los fonemas finales de una palabra. Por ejemplo, autobús por bus, o algún de alguno, ningún de ninguno, buen de bueno, grande grande, 100 de ciento. Entonces, como vemos, ya se pierden algunas partes, pues algunos fonemas dentro de las palabras. Entonces a eso es a lo que llamaríamos el proceso de acortamiento. Bueno, como podemos ver a lo largo de la historia, la herencia inicial latina, pues como de nuestro léxico español, se ha ido enriqueciendo, ¿cierto? A partir de la adopción de nuevas palabras de otros idiomas. Hemos construido, por ejemplo, de otras lenguas, helenismos, germanismos, arabismos, anglicismos, italianismos, ¿cierto? Son palabras que se han ido formando a través de este préstamo de palabras constante que hemos tenido. Se presentan como la forma de calcos, por así decirlo, y han ido enriqueciendo todo nuestro léxico como tal, y han ido enriqueciendo esa formación de palabras en el español. No sé si de pronto ya esta breve pues como explicación pueda servir como de orientación
para lo que constituye la formación de palabras. Espero pues que haya sido de mucha ayuda y muchísimas gracias por su atención. Compañeros, buenas tardes. Yo soy André Cano y yo les voy a proponer una actividad con base a lo que los compañeros nos acaban de explicar. La actividad consta de dos partes. La primera parte es generar un texto de aproximadamente 2 párrafos, mínimo 2 párrafos, que tenga la mayor cantidad de palabras compuestas con base a la explicación que los compañeros nos acaban de dar, sea por sinapsia, por disyunción, por contraposición o por aglutinación, o cualquiera de las 4 o las 4 pues para que nos quede más completo. Sobra decir que el texto debe ser lo más coherente posible, que cuente una historia, que sea un texto narrativo, en el que se utilicen este tipo de palabras. La segunda parte de la actividad es hacer una entrada al blog en la cual se utilice el texto, en la cual se suba el texto que terminamos de hacer en la clase para publicarlo. Que los demás compañeros de la clase puedan leer el texto y entre todos vamos a calificar los textos y todo. Esa sería como la segunda parte de la actividad. Entonces, ya saben, hacen el texto de 2 párrafos mínimo, con la mayor cantidad de palabras posibles. Para conseguir todas estas palabras tienen acceso a internet. Y la segunda parte de la actividad sería hacer la entrada del blog en forma de bitácora en la cual se cuenta el desarrollo de la clase y que se publique el texto. Eso es todo, compañeros. Saludos. Hola, soy el profe Saúl. Ya hemos visto cómo se incorporan y se forman las palabras en el español. En cada uno de los casos, con los ejemplos, pudimos comprender mucho mejor el tema. Con las actividades comprendimos mejor y pudimos profundizar y despejar las dudas. Aprendimos haciendo, como debe ser. Ahora, con los ejercicios de evaluación, estudiantes y profesores, nos daremos cuenta cuánto hemos aprendido y en qué debemos profundizar. Para ello, nuestra estudiante Laura realizará los ejercicios de evaluación. Estamos con nuestra estudiante Laura. Hola, Laura. Hola, profe. Laura realizará los ejercicios de evaluación que sobre el tema tenemos preparado en uno de nuestros blogs. Laura, el siguiente ejercicio es sobre palabras compuestas. De la sopa de letras que vas a encontrar, solamente debes buscar las palabras compuestas. ¿Entendiste? Sí, profe. Listo, Laura, comienza la evaluación. Ahora, Laura, a partir del texto que aparece en el blog, vas a ubicar solo las palabras derivadas y las vas a copiar en tu cuaderno de español. Sí, profe. ¿Listo, Laura? Listo, profe, acabé. Bueno, vamos a revisar la lista y vamos a comparar con las palabras que originalmente y correctamente son derivadas. ¿Listo? Bueno, profe. Laura, la tercera actividad consiste en encontrar familias de palabras por derivación, compuestas,
por acortamiento o para sintéticas. Dale clic a la actividad para que comiences la evaluación. Bueno, profe. Laura, la cuarta y última actividad de nuestra evaluación de la formación y composición de palabras en el español va a ser la construcción de un texto solo con palabras por acortamiento. Tienes que buscar en internet, como nos dice el blog, 15 palabras por acortamiento y construir un texto de 20 renglones con ellas. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, vemos cómo Laura acaba de terminar su cuarta actividad, el texto a partir de palabras por acortamiento. Ellas están en un color diferente, entonces ya los profes procedemos a calificar, a evaluar todas las actividades, a ver cómo le fue a Laura y qué hay que mejorar. Esta era la cuarta parte, el cuarto momento de nuestra clase de formación y composición de palabras en el español, de la incorporación de palabras a nuestra lengua castellana. Vimos estos 4 momentos, una introducción donde hacíamos una pequeña averiguación, una indagación de qué conocimientos previos teníamos. También vimos en 2 momentos la clase y los temas como tal y unas actividades para que aprendiéramos construyendo cosas. Finalmente tenemos la evaluación, como lo vimos recientemente, donde en 4 momentos, con 4 actividades, podemos darnos cuenta cómo estamos y cómo podemos seguir mejorando en este tema y en las próximas actividades. Muchas gracias a todos, en nombre de todos mis compañeros, los profes. Espero que haya sido de su agrado, de un completo aprendizaje este tema y hasta la próxima.